Vamos a hablar el día de hoy de la polémica que se ha generado en las últimas horas, de la última información y que involucran al piloto argentino a Franco Colapinto en unas declaraciones polémicas de un ex piloto de Fórmula 1 que lo comparó al piloto de Pilar, al piloto de Alpine, con Daniel Ricciardo, que está en una situación similar a lo que le pasó al australiano en sus últimos años de la Fórmula 1. Lo apodaron como el Daniel Ricciardo 2.0 en un veredicto en el cual lo termina justificando de que Franco Colapinto ha perdido la cabeza. Algo que me parece un tanto exagerado. Hace pocas horas que salió esta nota en la cual están informando las palabras de Nelson Piquet Jr. Yo cuando vi la nota y vi que era Nelson Piquet dije, bueno, es alguien que tiene mucha experiencia en Fórmula 1, un 3 veces campeón del mundo, pero después cuando analicé mejor era el hijo. Así es, un tipo que conoce muy bien a Flavio Briatore. Recordemos que en el Nelsinho Piquet Jr. fue quien estuvo involucrado en todo aquel Crashgate de la temporada 2008, en lo que fue todo ese polémico episodio que después llevó a que Flavio Briatore esté suspendido de por vida del paddock de Fórmula 1, pero después sabemos que en la Fórmula 1 hay poca memoria. Hablando de lo que dijo el ex piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet Jr., un piloto que nunca le dio la talla para estar en la máxima categoría, que estuvo muy complicado en los años que pasó, fue aniquilado completamente por un Fernando Alonso que estaba en sus mejores años. Bueno, salió a criticar fuertemente al piloto argentino, a Franco Colapinto, como dijimos, diciendo que ha perdido la cabeza y que sigue el mismo camino que Daniel Ricciardo en esta información de los amigos de Planet F1. Colapinto ha tenido dificultades para dejar un impacto en su actual audición en el asiento de Alpine y según Piquet Jr., que alguna vez visitó el podio de la Fórmula 1, es el aspecto mental el que lo frena comparándolo con el ex piloto de Fórmula 1 con Daniel Ricciardo. Está hablando y haciendo referencia a que el problema de Franco actualmente es un problema más relacionado a lo mental que a lo conductivo y al talento que tiene. Y la pregunta que se hace en la nota es si Franco Colapinto es el próximo año el Ricciardo. A mí ya de entrada me parece algo completamente incomparable. Comparar a un piloto como lo es Franco, muy jovencito, con tan solo pocas carreras en la Fórmula 1. Compararlo con un ex piloto de Fórmula 1 que ha tenido, bueno, muchísimos años en la máxima categoría. Un piloto muy experimentado y que ha pasado por muchísimos equipos. No me parece una manera de compararlo a un piloto que ni siquiera ha tenido una temporada completa en la Fórmula 1 y ya ha pasado por dos equipos. Acá hace referencia a la nota a que Alpine, bueno, trajo a Colapinto Williams, como todos sabemos, ¿no? Que lo trajo como piloto de reserva, que era la excusa, ¿no? De Flavio Briatore para traerlo. Y cuando tuvo la primera posibilidad, lo colocó en reemplazo de un Jack Doohan que disputó las primeras 6 carreras en la máxima categoría. Con una decisión que obviamente fue bastante polémica, que, bueno, terminó llamando muchísimo la atención. Algunas personas, a otras no tanto, que conocen a Flavio Briatore, ya sabían que era el inicio, desde el inicio ya tenía esa idea de colocar a Franco Colapinto. Y bueno, Franco ha tenido dificultades para poder tener buenas actuaciones de momento. También hay que decir la verdad, y es que el Alpine de esta temporada ha demostrado ser un coche peor que al coche que subió la temporada anterior en Williams. Es la realidad, el Alpine es el último monoplaza actualmente y ha sufrido mucho incluso desde el inicio de temporada. Está en el peor momento y ya lo ha confirmado Flavio Briatore. Recordemos que, bueno, de entrada en Imola, Franco tuvo un accidente que no lo terminó ayudando ese inicio, esa clasificación, que realmente había hecho un buen trabajo previo a la clasificación, pero todo terminó opacado por ese accidente, que era algo que no necesitaba en ese momento, y lo dijimos acá, que Franco cometió un error y que lo que menos necesitaba para iniciar en su regreso a la Fórmula 1, más teniendo en cuenta lo que había pasado la temporada anterior, era tener un accidente. Bueno, en la opinión de Piquet, lo que pasa con Franco, como dice acá, es que cree que se ha topado con algo mental, que eso es lo que lo está bloqueando al piloto argentino para no poder explotar todo su potencial. Algo que sí le pasó a Daniel Ricciardo en su momento y que yo creo que tampoco fue tanto mental el tema de Daniel Ricciardo cuando fue al equipo McLaren. Fue un tema de que Ricciardo había demostrado ser un piloto que en el Red Bull iba muy bien, en el Renault iba muy bien, pero después cuando llegó McLaren a el equipo Vicar no podía manejarlo prácticamente. Eran autos que no se adaptaban a su estilo de manejo. Y Daniel Ricciardo lo que demostró con eso es ser un piloto que no tenía esa capacidad de adaptación como si la tenían los grandes pilotos en la Fórmula 1, que en el Red Bull iba muy bien, en un coche que podía manejar y podía aprovechar
esa gran diferencia que hacía a la hora de frenar, pero que después en los coches del efecto suelo le terminó costando muchísimo. Y acá es a lo que hace referencia Piquet y dice: lo que distingue a Lewis, a Alonso, a Max, es que tienen un poco más de talento, pero la gran diferencia es su mentalidad. Daniel Ricciardo no perdió su talento, perdió la mentalidad. Yo concuerdo con que a Hamilton, Alonso y Max los diferencia no solo el tema de la mentalidad que tienen, sino también esa gran capacidad de adaptación que tienen estos pilotos a la hora de subirse en Fórmula 1 y de siempre sacar el máximo. Aunque Hamilton, bueno, le está costando un poquito más ahora con el Ferrari, pero no podemos desmerecer a un piloto que tiene 7 títulos mundiales y es el piloto más exitoso estadísticamente de la Fórmula 1. Daniel Ricciardo terminó cayendo en bueno, en una racha que nunca pudo salir. Y es así, que inició ya por McLaren, terminó quedando fuera de la Fórmula 1 media temporada hasta que lo regresó el equipo Vicar, mejor dicho, el equipo Red Bull, para ver si lo podían subir al equipo principal. Y hasta el propio Red Bull terminó aceptando que Daniel Ricciardo no estaba con capacidades, ni era ese Daniel Ricciardo que dejó el equipo Red Bull antes, allá, bueno, a finales de la temporada 2018, ¿no? Entonces, bueno, es una situación en la que, como digo, para mí me parece de entrada ya una comparación un tanto exagerada, un tanto injusta. Y lo que dice justamente Nelson Piquet Jr. es: parece que Colapinto ha perdido la cabeza, no es lento, porque ya demostró al principio de 3 rondas clasificatorias consecutivas sin experiencia en la Fórmula 1, no es tonto. Pero entonces algo le trastoca la cabeza y por desgracia llega a un punto en que las mentes más fuertes, agresivas y seguras son las que triunfan, es lo que dice Nelson Piquet Jr., haciendo referencia a que Franco no es un piloto fuerte mentalmente. Yo creo que Franco mentalmente es un piloto muy fuerte que se ha criado ya, no solo lo que ha demostrado en Fórmula 1, yo creo que ha demostrado cosas muy interesantes, sino en categorías inferiores. Es un piloto que, recordemos, se fue de la Argentina muy jovencito, se crió solo en Europa para lograr su sueño en la Fórmula 1 y ha llegado. Yo creo que está siendo un tanto más precavido en esta fase que está disputado en el equipo Alpine. Sí, creo que lo está haciendo Franco, porque sabemos, y como lo dijimos en su momento, ahora Franco sí tiene algo que perder. La temporada anterior no tenía nada que perder, tenía mucho que ganar, arriesgó, logró llamar la atención de personas como Flavio Briatore y es lo que hizo. Y después de lo que pasó en el Gran Premio de la Emilia Romagna, que tuvo ese accidente en clasificación, Flavio le ha pedido, ¿no?, que vaya de menos a más, que cuide el monoplaza. Sabemos que está en una situación bastante compleja el equipo Alpine y además está en una situación en la que necesita de un caos total para poder Franco estar en los puntos, ¿no?, terminar en una buena racha. También hay que decirlo, en Imola tuvo ese accidente que fue culpa de Franco Colapinto y que realmente le condicionó el fin de semana porque el ritmo fue bueno. En Mónaco, la clasificación no había nada para hacer. En Mónaco es imposible y lo vimos con todos los pilotos. Incluso llevó el coche a casa y terminó en la 13ª posición, que ya igualó a Jack Doohan en su momento con la mejor finalización del piloto argentino, igualando a la de Doohan. Y además, después tuvimos en Barcelona, donde había hecho un buen trabajo en la práctica libre 3. Después de un viernes complicado, estaba muy cerca de su compañero de equipo. En Quali 1 estaba pasando de manera momentánea a Quali 2 y tuvo ese problema mecánico que, bueno, le condicionó el resto del fin de semana también. Entonces, tampoco creo que estas 3 carreras haya mucho que evaluar, ¿no? Ha tenido carreras complicadas, en la que en la primera sí fue condicionado por su accidente. En la segunda, en Mónaco, bueno, sabemos cómo es Mónaco, completamente especial. Y en Barcelona ese problema mecánico lo lastró. Después no hay mucho más. Veremos, yo digo que hay que darle un par de carreras más para ya evaluar cómo va a estar esa situación. Vamos a tener a un Franco este fin de semana en un circuito nuevo, un circuito que no conoce, con un monoplaza que sigue estando muy complicado, pero me parece un tanto exagerado lo que está diciendo Nelson Piquet Jr. de compararlo con Daniel Ricciardo y decirlo que mentalmente está bloqueado, está destrozado. Yo creo que Franco ha demostrado cosas interesantes, que bueno, Barcelona estaba para hacer un buen papel, lo condicionó eso y bueno, a pasar página y a seguir con lo que se viene este fin de semana en el Gran Premio de Canadá, que esperemos Franco pueda tener un mejor resultado, ¿no? Sobre todo tener un fin de semana limpio comparado con lo que pasó en el Gran Premio de España. Cierro por acá con este análisis, dejame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.